Hola hermanos, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí este miércoles compartiendo la palabra del Señor. Seguimos con nuestro estudio de la hermenéutica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el arte de saber compartir una palabra, ¿no? Tiene que ver con la predicación. Y justamente la predicación es entregar un mensaje. La gente que muchas veces viene a nuestros templos, a los anexos o lugares de reunión, los grupos, viene esperando, ¿no es cierto?, que tengamos una palabra de parte del Señor. Y justamente, ¿no es cierto?, como decíamos el, el estudio anterior, esta es una de las grandes preocupaciones que uno tiene, ¿no? Hablar en este día acerca del tema del mensaje. Lo primero que uno se pregunta cuando está ante este desafío de tener que compartir una palabra es, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué comparto? ¿No? Y es por eso que viene esa inquietud. Uno pudiera leer tantos pasajes y de acuerdo al crecimiento, a la madurez o a la preparación de cada uno, sabe que bien quizás podría preparar, tomar un texto, desarrollarlo, pero en su corazón entiende, sabe que la importancia de tener una palabra de parte del Señor, ¿no es cierto? Ahí en Jeremías, ¿no? Tenemos la palabra del Señor, en Jeremías 1:7, cuando el Señor le habla y le hace su llamado para que pueda ser un profeta, un siervo del Señor, Él le da esta expresión que quizás también no- nos afecta a nosotros, ¿no? Sea este pastor, predicador, maestro, evangelista, ¿no es cierto? Y dice esta expresión, ¿no? Jeremías 1:7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Esta expresión, y dirás todo lo que te mande. Saber que si Dios nos llamó, si Dios nos escogió, bueno, también Dios nos llamó para compartir una palabra, ¿no es cierto? Para dar un mensaje de parte del Señor. Aquí, bueno, este era un profeta, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos esta responsabilidad, ¿no? De poder tener cada jueves, cada martes, los sábados, los domingos, bueno, de acuerdo a los días, sabemos que tenemos una responsabilidad y es justamente tener una palabra de parte del Señor. Allí en segunda de Samuel, ¿no es cierto? En la palabra tenemos también este relato que nos dice el Señor, ¿no es cierto? Aquí que tenemos, que yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Mm? En segunda de Samuel, y que tenemos aquel personaje, ¿no es cierto? Que, bueno, realmente era una triste, una fea noticia que había que darle al rey David, la muerte de Absalón, su hijo. Y bueno, de pronto estaban buscando a ver quién podía dar, quién se atrevía a darle semejante mensaje al rey, decirle que su hijo había muerto. Y vemos que había uno ahí que, que bueno, se apresuró, y dice yo voy, no sabía bien lo que pasaba, pero se apresuró y dice, no, no, hoy no vas a ir tú, va a ir otro, y bueno, él corrió igual, corrió delante, se apresuró, llegó primero, y, ¿no es cierto? Y bueno, todos estaban a la expectativa cuando él llegó, ¿no es cierto? Y le preguntaron, ¿no es cierto? Eh, bueno, correré y ahora y daré las noticias al rey. ¿eh? Y bueno, y él salió, hoy nos llevarás, le dice, ¿no es cierto? Segunda de Samuel 18, 18 en adelante. Y bueno,
y el etíope corrió, ¿no es cierto? Y cuando él llega, ¿no es cierto? Él tiene esta expresión, esta palabra, ¿eh? Como que le preguntan, y el joven Absalón en el verso 29, ¿está bien? Y Ahimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y bueno, el rey le dijo, bueno, pasá, ponete allí, y pasó y se quedó ahí de pie, hasta que vino el otro, ¿no es cierto? Eh, Preguntándole eh, qué es lo que había pasado, ¿no? Y bueno, allí trajo, el etíope realmente trajo la respuesta que quizás no hubiese querido escuchar el rey David. Pero este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de aquel Ahimaaz que corrió, le dijeron que hoy no fuera, y él no sabía bien lo que había pasado, así que cuando corrió y fue, no tenía realmente, no sabía qué decir con respecto a un mensaje certero, no sé bien qué pasó, o sea que no, corrió de gusto, ¿no es cierto? Bueno, quizás es un ejemplo que a veces nos presentamos y no tenemos bien en claro, bien qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, qué cosa vamos a decir sobre este asunto, ¿no? Por eso lo primero que nosotros tenemos que ver y qué importante es tener una palabra del Señor. ¿Eh? Tener una palabra certera, una palabra de fe, de esperanza, una palabra de salvación, de consuelo, de fortaleza, de edificación, ¿no? Tan necesaria, ¿eh? Para aquellos que Dios nos ha puesto para compartir y para ministrar. Hoy quizás muchos lo están haciendo a través de este medio, ¿no es cierto?, de WhatsApp, de YouTube, bueno, de las distintas plataformas, como se le dice, ¿no?, con sus lugares de reunión, y por supuesto, esperando que ella pueda ser un motivo de bendición. ¿Eh? Pero lo primero, ¿no es cierto?, que tenemos que justamente depender del Espíritu Santo, orar dependiendo del Espíritu Santo en todo el proceso que tiene que ver con la predicación. Tenemos que orar y depender del Espíritu Santo antes, ¿no es cierto? Antes de preparar, tener una palabra, luego saber que tenemos esa palabra y que luego tenemos que prepararla, presentarla, desarrollarlo, y aún después de haberla compartido, estar orando y creyendo que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en cada oyente y en cada corazón. Es decir, hay una dependencia y una oración, ¿no es cierto?, en todo el proceso que tiene que ver con el mensaje, con la predicación de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ya de movida, ¿no es cierto? Bueno, buscando en Dios, pero también para prepararnos al leer, al meditar, saber que tenemos que si bien dependemos del Espíritu Santo, no es una excusa para no pedirle que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, claridad. Tenemos que orar para que Dios nos instruya, nos hable primero a nosotros, para que después podamos tener esa libertad y capacidad para poder compartir con otros lo que Dios nos ha hablado, ¿no? Y claro, ¿no es cierto? El tema, no solamente que me pregunto qué voy a decir, sino de dónde puedo sacar, de dónde viene el tema, cómo busco un tema para poder compartir. ¿Eh? Bueno, por supuesto que lo primero es buscar a Dios en oración. Señor, dame una palabra para compartir. Dame un texto, dame un pasaje, una verdad, una doctrina, no sé, pero buscarlo primero a Dios en oración. Buscarlo, pedirle, encomendarnos en las manos del Señor, que el Señor nos guíe para saber qué tenemos que hablar. Segundo, quizás teniendo en cuenta la necesidad de los oyentes, ¿no? Sabiendo al público que le vamos a hablar, y teniendo en cuenta quizás hay unas necesidades particulares, quizás Dios nos está hablando y bueno, hablar con lo que tiene que ver, si es familiar
física, material, espiritual, bueno, de alguna índole, ¿no es cierto? Y bueno, quizás preparar una palabra porque Dios me está poniendo esa carga, teniendo en cuenta la necesidad de los oyentes. También, ¿no es cierto?, es teniendo en cuenta la situación que se vive. Hoy hay mucho desconcierto, muchos temores, muchas dudas, incertidumbre con respecto a lo que se está viviendo. Quizás que tiene que ver con la pandemia, el virus, el encierro, la economía, la familia. Entonces, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo y quizá por lo que está pasando, los temores, las necesidades, las luchas, los conflictos, bueno, todo eso también, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo en este momento, muchas veces sirve como una inspiración para tener una palabra de fe, de fortaleza, de confianza, como escuchamos a nuestros pastores, ¿no es cierto? Hablar de un Dios que nos cuida, nos guarda, nos provee, nos ayuda, nos fortalece. Bueno, tantas, ¿no es cierto? Bueno, una palabra guiada por el Señor con respecto a esta situación. Otra, ¿no es cierto?, que si bien tiene que ver con la necesidad de los oyentes, tiene que ver con a veces con las visitas, con las charlas o las visitas que podemos hacer. Nos hacen ver, quizás surge una inspiración, muchas veces me ha tocado en la conversación con alguien, ¿no es cierto?, poder ver, me ha inspirado, ¿no es cierto?, esa pregunta, esa inquietud, esa necesidad, ¿no? Y la respuesta que el Señor me dio, y quizás me ha inspirado para poder preparar alguna palabra para compartir también con el resto de la hermandad. Y por supuesto, ¿no es cierto?, también el Señor nos puede inspirar a través de nuestros devocionales personales. ¿eh? No solo somos alguien que está dando, sino alguien que también tiene que recibir. Como decimos, a veces no podemos dar lo que no tenemos. Y quizás en nuestra búsqueda, en nuestra lectura, somos inspirados, Dios nos impacta, Dios nos habla primero a nosotros, en la oración, en la lectura, en el estudio que quizá estamos haciendo personal, ¿no? No podemos alimentar a otro mientras nosotros estamos pasando hambre, digamos, espiritualmente, ¿no? Sin duda que primero nos alimentamos nosotros para poder tener. De ahí también pueden surgir a veces el tema, el motivo de la prédica o del mensaje que vamos a estar compartiendo. Por eso, hermanos, qué importante asegurarnos de que tenemos, ¿no es cierto?, una palabra. Qué lindo cuando uno puede llegar y tener, decir, bueno, Dios me habló, o Dios me habló, me inquietó, tenía esta carga con esta palabra, y con esa certeza poder ir al lugar o compartirla con el grupo con el cual estamos trabajando, ¿no? Así que en este día era un poquito ¿no es cierto?, el tema, es decir, el tema de la predicación, de qué voy a hablar, y cómo podemos encontrar, porque saber que Dios es la guía del Espíritu Santo, es tan importante en esto, porque yo quizá a veces hay tantas personas, a veces hay más, hay menos, son muchos, y uno quizás humanamente, si no depende del Espíritu Santo, ¿cómo podría uno abarcar o suplir la necesidad de cada oyente? Pero cuando buscamos la guía del Espíritu Santo, el Señor nos va a dar la palabra y aún en el desarrollo, el Señor va a saber hablar, responder, repartir ¿no es cierto?, hablar a cada vida conforme a su necesidad. Es tan maravilloso, ¿no es cierto?, cuando lo hacemos así, porque solo eso lo puede hacer el Señor, y cuando lo hacemos guiados y con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo creo que hoy es más que nunca, ¿no?, la buena predicación, una buena, ¿no es cierto?, y necesaria predicación, ungida, con la palabra
justa, palabra pertinente para cada vida y para cada situación. Así que, bueno, hoy quería dejarles esto, ¿no es cierto? Un poquito mirando acerca sobre el tema de la predicación. Que Dios les bendiga y bueno, nos encontraremos en el próximo estudio, Dios mediante.